Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. ¿Cómo están, doctores? Estamos aquí presentes en un nuevo episodio. En este caso traemos a un doctor de lo más top como tal en un área que hemos tocado muy poco en el canal, que es el área de cirugía. Y me complace presentarles en este caso al doctor Jorge Mata, un doctor muy famoso en todo el norte de la República. De verdad, amigo, estoy muy agradecido de que hayas estado aquí presente con nosotros. Pues ya habíamos tenido como que esta plática entre tú y yo de que, oye, pues cuando podemos grabar y todo. Y desde el inicio yo siempre quise que pudiera estar aquí con nosotros. Sé que eres una persona muy capaz, sé que eres speaker y das muchos cursos en diferentes partes de la República. Y eso a toda la gente que nos está viendo y escuchando nos va a ayudar muchísimo y nos va a nutrir con toda la información de este tema tan importante que muchas veces se deja, pues, se pasa de alto como Claro, tal. Así que, pues amigo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? excelente. Al contrario, amigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar por acá compartiendo un poquito de lo que hacemos día a día. Y más que nada, pues compartir un poquito de la cirugía oral, que es un tema bastante importante. Vamos a estar hablando sobre complicaciones, cómo, cómo podemos actuar ante ellas, qué hacer y otras cosas más. Sí, digo, las complicaciones son un tema que a veces en el tema de cirugía oral, pues se pasa como que muy de alto. Siempre se menciona lo bonito de que, qué tan rápido es quitar una muela del juicio, una extracción de muela del juicio, pero pues no sabemos luego cuando se presenta un error cómo actuar, qué hay que hacer, cuáles son las complicaciones más comunes que se presentan en este tipo de situaciones. Y creo yo que vamos a abordar un tema muy importante, complejo hasta cierto punto, pero que pues, vamos a tratar de desmenuzárselo para toda la gente que nos está en este caso viendo y escuchando, que lo puedan entender de una manera más tranquila, que pues sabes que es el concepto de lo que estamos tratando. Así que pues antes de empezar, amigo, me gustaría que con toda la gente que nos está viendo y escuchando te pudieras presentar, que nos expliques un poquito, nos platiques un poquito de ti, dónde te graduaste, dónde estudiaste, a qué te dedicas, si eres speaker de una casa comercial o algo así, o sea, que te presentes con toda la gente que nos está viendo. Claro que sí, amigo. Bueno, mucho gusto. Soy el doctor Jorge Mata. Soy cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy speaker para Allway, Inspira Dental y también soy creador y fundador de Odontology Student, una página en Instagram y Facebook. Y pues lo que básicamente hacemos es mucha cirugía oral en mi clínica. Soy dentista general y soy orgullosamente también de Monclova. Vamos a empezar de lleno con el Claro. tema. Sabemos que, como lo mencionamos, la cirugía oral es una rama de la odontología que en este caso va a abarcar diferentes conceptos, pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy son complicaciones. Complicaciones. ¿A qué le llamamos una complicación, Doc? O sea, ¿cómo podemos eh, saber que estamos ante una complicación? O sea, ¿cómo nosotros como doctores sabemos de que esto es una complicación y no es parte del protocolo o de la rutina o del procedimiento que estamos Sí, realizando? claro que sí. Muy bien, pues primero que nada una complicación es un conjunto de sucesos no deseados, ¿sí? Pueden ser por diversas causas, pero la principal es que tú no conozcas a tu paciente. Si tú conoces la condición clínica sistémica del paciente, va a ser muy raro que te llegue una complicación. En cambio, si tú no lo conoces, no tienes métodos de estudio, ya sea radiográficos o de gabinete, eres muy susceptible a que te pase una complicación. Hace unos momentos platicabas un poquito sobre las redes sociales, ¿sí? Que sacas una tercera en un minuto, etcétera, Sí. etcétera. Pero sí, en las redes sociales siempre, obviamente, vamos a ver lo bueno, pero a nadie se le complica. Nadie dice lo malo. Exactamente. Ajá. Y es algo que puede pasar. Y lo importante es que pues, somos seres humanos, no estamos exentos de alguna complicación. Aquí el chiste es poder y saber cómo resolverlas, ¿sí? O aminorarlas en su caso. Sí, Sí, fíjate, por ejemplo, en esa parte es muy importante también tocar el tema de que, digo, todos fuimos estudiantes, claro. todos fuimos, pues, alumnos como tal. Sabemos que en los programas de licenciatura, en este caso de la carrera de cirujano dentista, nos ha tocado ver que, pues, llega un punto donde llevamos la materia de cirugía oral. Normalmente siempre es un año y medio, Ujú. depende del programa de la licenciatura y de donde lo estés estudiando. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, nos toca que pues en este caso llevamos que cirugía uno donde vemos teoría, Ujú. cirugía 2 y pues
empezamos a ver pacientes para extracciones. Muchas veces llegan casos con movilidades pues, ya avanzadas, tipo 3 tipo 4 y dices tú, pues, que prácticamente con el mismo dedo, pum, sale, Claro. ¿no? Pero ¿qué hacemos si a lo mejor nos llega un paciente que tiene a lo mejor hipersamentosis o que tiene a lo mejor algún otro tipo de condición que ahí se empieza a complicar? O sea, en la licenciatura se puede decir que lo empiezas a ver, pero no lo abarcas tanto y no lo descubres a como ya es en la práctica privada y en la clínica. Como en la que, o Exactamente. sea, en este caso, por fuera, como coloquialmente se dice, ¿no? Ujú. Así que es muy importante también comentar ese punto de que, como lo mencionaste, todos somos humanos, también todos fuimos estudiantes, todos Claro. pasamos, lo importante es saber, porque nos ve mucho estudiante como tal, Ujú. mucho estudiante, que pues esa parte que no se desesperen, de que es normal que pase, pero que tú lo mencionas, hay que Claro. prepararse y saber cómo afrontar ese tipo de situaciones. Ujú. Digo, ahí no sé tú, ¿qué opines con respecto a esto, de los tipos de complicaciones que hay en la cirugía oral? O sea, en base a toda tu experiencia y todo el tiempo que has estado tú trabajando, ¿cuáles son como las complicaciones más comunes que se pueden presentar durante la cirugía oral? Muy bien. Bueno, dentro de la cirugía oral pues hay muchas complicaciones. Dentro de las más frecuentes tenemos siempre la famosísima parestesia, ¿sí? Las hemorragias también suelen suceder. Aquí el chiste es saber cómo remediarlas, cómo aminorarlas. Eh, no perder la calma, también es súper importante, no asustar al paciente, ¿sí? Decirle el plan de tratamiento después, si alguna complicación se llegara a suscitar, ¿sí? Entonces, dentro de las más comunes podemos desencadenar a la parestesia, hemorragia, alguna alveolitis, ¿sí? También es muy frecuente, dependiendo, Sí, es ¿sí? cierto. Ajá. Fracturas pudieran suscitarse por una fuerza desmedida, también me han llegado casos de fracturas de la mandíbula, Ujú, porque el cirujano usa una fuerza desmedida ujú, y por ende fractura la rama mandibular. Entonces, otra de las complicaciones más frecuentes, se pudiera decir, también están las fracturas. Infección también, me han llegado muchos casos de infección, ¿sí? Parálisis inclusive también. Entonces, dentro de las más frecuentes pudiera yo poner a esas. Y fíjate, por ejemplo, eso que lo que comentas, la parte de la parestesia, Sí, yo creo que es del pan de cada día de los temas de los problemas de cirugía oral. Y a ver, hay que entender que la parte de cirugía oral no nada más es una rama que va a abarcar para una especialidad. Digo, muchos odontólogos generales le ejercen. En este caso también muchos especialistas, periodoncistas, cirujanos maxilofaciales entran en esa parte quirúrgica, obviamente acentuada en un poquito, pues en unos conceptos diferentes, claro. pero no deja de ser cirugía y no deja de tener sus complicaciones. Digo, el periodoncista tendrá sus complicaciones en la cirugía como tal, el maxilofacial pues todavía un poquito más densas como Claro. tal, pero en general estas que mencionaste son como las más comunes que se pueden presentar en el día a día. Y una de ellas es la parestesia. Digo, ¿qué podemos hablar en este caso de la parestesia? Siendo una complicación que mucha gente, muchas veces el doctor no sabe cómo manejar y se asusta. Digo, a mí me ha tocado casos por fuera en donde llegan pacientes con parestesia y el doctor no le supo resolver. Ujú. O sea, en base a tu experiencia, doc, tú cómo manejas un caso de parestesia y cómo le explicas al paciente que tiene parestesia. Claro que sí. Porque muchas veces dicen que la parestesia ya no, o sea, ya no es reversible, Ujú. pero hay otras veces donde podemos complementarnos y ayudarnos de otro tipo de, pues de, no sé si llamarlo aditamentos, pero otro tipo de sustancias para poder en este caso ayudar a esta parestesia. Pero digo, tú como experto, ¿tú qué nos recomendarías para toda la gente que nos está viendo? Sí, bueno, primero que nada siempre debemos explicarle al paciente las complicaciones que pudieran suscitarse en el acto, ya sea quirúrgico en el momento o después del acto quirúrgico, ¿sí? Ujú. Ya una vez que el paciente comprende y sabe lo que le puede pasar, si nos llegara a pasar en este caso, como lo platicas, una parestesia, pues primero mantener la calma, ¿sí? Saber, preguntarle al paciente, ¿sí? Cuántos días lleva con sensibilidad aún, que siente un anestesiado por ahí, y ya en base a esos criterios tú tomas la mejor elección. Ujú. Podemos apoyarnos de complejo B, podemos apoyarnos también de laserterapia, radiofrecuencia, eso para disminuir un poquito la sensibilidad y que el paciente poco a poco vaya retomando la sensibilidad del área afectada, ¿sí? Por lo general pasa mucho en cirugías de terceros molares, ¿sí?
por el famosísimo nervio alveolar inferior, ¿sí? Que lo lesionamos ya sea con si estamos haciendo ontosección o con la misma aguja cuando estamos anestesiando, sí, claro, ¿sí? Entonces, esto puede suscitarse. Aquí, como siempre lo digo, hay que mantener la calma y apoyarnos en medicamentos. La terapia, inclusive radiofrecuencia, son muy efectivos en estos casos. Fíjate, de esa parte no me había tocado estar informado de la láser terapia. Pero bueno, es bueno saber que ya existen también muchas otras opciones para saber. Digo, el típico. Yo me enfoco un poquito más en la parte de implantología. Me ha tocado poner implantes y todo. Y justamente hoy, digo, eso ya es una anécdota que tengo. Justamente hoy una doctora, una conocida, me habla y me dice, ¿sabes qué, doc? Llegó un paciente a mi consulta. La doctora no es de aquí, referido de otro doctor, hoy venía de otro consultorio en donde le pusieron implante, pero sorpresa. Ahí le dieron no un lleguecito, sino un llegue bien de tamaño grande con del implante en este caso el nervio dentario, y pues el paciente tiene parestesia. Y la doctora ahí dice, híjole, ¿cómo voy a afrontar este tipo de casos? Ahí ya platicando con ella, pues ya ahí le dimos unos tips a ver si con complejo B, pero es muy común ese tipo de complicaciones, de que a lo mejor existe esa como que confianza de que no va a pasar nada y por cualquier cosita, ya dentro de boca, todo puede pasar. Exacto. Y ya que abrimos un colgajo, lo que sea, todo puede pasar, así que es muy común eso. Ahora, digo, hablando en este caso de los terceros molares, digo, algo del pan de cada día para ustedes cirujanos, o sea, ¿cómo afrontan ese tipo de casos? En este caso, manejo de terceros molares impactados, pues con angulaciones diferentes, o sea, ¿cómo manejamos y cómo afrontamos este tipo de complicaciones que se pueden presentar o suscitar durante la cirugía? Muy bien. Sí, en caso de terceros molares yo siempre recomiendo el famosísimo dicho divide y vencerás, ¿sí? Súper importante hacer ontosección, apoyarnos con nuestro motor, con irrigación fría. Yo siempre recomiendo irrigación fría en cirugías. Y pues solamente eso, tener mucho cuidado y tener a la mano siempre, si es posible, un combin. Súper importante. No nos dejemos llevar solamente por la famosísima radiografía panorámica, ¿sí? O una periapical. Si es posible usar un combin, una tomografía computarizado para saber por dónde pasa el nervio y tener mayor precaución. Fíjate, esa parte de las tecnologías nos han ayudado ahorita muchísimo. Digo, no sé, en este caso tú como experto en esta área, pues yo creo que tú te has dado cuenta de cómo para ti ha sido pues una ayuda muy grande. Digo, anteriormente pues sabíamos que radiografías parapicales era con lo que había, y ahorita ya que haya tecnologías como la tomografía, en este caso tridimensionalmente, pues son una ayuda increíble en este caso para ustedes como doctores, ¿no? Claro. Entonces ha sido o sea, de por sí ha sido un gran avance este tipo de tecnologías de desarrollo y todo para todas las especialidades, hablando de implantología, hablando de rehabilitación y todo, enfocándonos en el tema de cirugía. Considero yo que ha sido un tema, pues no un descubrimiento, sino que una nueva tecnología que ha ayudado al doctor a ser todavía más eficiente en este tipo de casos. Sí, claro, a ser eficiente y a reducir también bastante las complicaciones. Complicaciones, tiempos también de trabajo. Digo, muchas veces claro. también el paciente llega con ese temor. Y de hecho, esa es otra pregunta que te quería hacer, Doc. O sea, ¿cómo afrontas ese tipo de pacientes que llegan con ese temor de que, ¿sabes qué? No quiero que me metas pues un bisturí, no quiero que me quites una muela, o sea, ¿cómo afrontamos ese tipo y cómo manejamos a los pacientes? Porque es común, digo, personalmente, digo, yo que soy dentista y que soy doctor, somos colegas, a mí me da pavor que me quiten una muela del juicio. O sea, un tercer molar a mí, digo, ya me las quitaron, pero en su momento no era algo que fuera como tal de mi agrado. Ahora imaginemos un paciente, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo le explicamos? Porque el paciente se asusta. Exacto. ¿Qué le decimos al paciente en este tipo de cosas? En estos casos es muy importante el factor psicológico, ¿sí? Yo siempre recomiendo a mis alumnos cambiar las palabras para que el paciente se sienta más cómodo, poner música, que el paciente no vea la jeringa, la aguja, cambiar palabras. Por ejemplo, yo le digo a mi asistente, no, nunca me digas aguja, vamos a cambiar este término, en lugar de aguja dime corta. Mi asistente ya sabe que si le digo dame una corta, es una aguja corta. Yeah. Si le digo pásame la hoja, no le estoy diciendo pásame el bisturí,
le estoy diciendo, pásame la hoja, mi asistente ya sabe que es la hoja de bisturí. En lugar de jeringa también lo comemos por, pásame la carpool, ¿sí? El paciente pues no Sí, sabe que es sí. una carpool. Eso nos ayuda a reducir el estrés del paciente, que se sienta un poquito más cómodo y por ende nosotros también trabajar de una manera más rápida, que en cirugía es sumamente importante, los tiempos operatorios, y que el paciente se sienta cómodo, tranquilo y pues todo salga a la perfección. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, también tocando los temas de la anestesia. Digo, eso que me acabas de mencionar, lo del factor, lo del cambio de palabras, es muy bueno. Sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando y viendo, sí es de una, pues, gran ayuda el cambiar palabras. De hecho, así como lo dice el doctor, imagínense una situación de tener una clínica, un paciente en la clínica de exodoncia, donde el paciente llega con ese temor, llega con Claro. esa duda de que, oye, doc, me va a doler, oye, doc, es que si no me anestesias bien, oye, doc, ¿qué se siente, no? O sea, lo que está diciendo el doc es de gran ayuda para poder hacer ese cambio y ese traslado de factor psicológico para que el paciente, como que se puede decir que lo agarras en curva, lo voy a decir coloquialmente. Así que eso es un muy buen tip, el hacer el cambio de palabras. De hecho, yo no lo había implementado, yo creo que lo voy a empezar a implementar porque sí, de repente, y no creas, ahorita el paciente ya llega con demasiada información debido a las redes sociales, Exacto. que uno ya ni sabe ni por qué sabe tanto el paciente, pero ya llega con suficiente información del tratamiento que le van a realizar. Ujú. Así que, Doc, en este caso hablando de anestesia, donde también es el talón de Aquiles de muchos doctores, sobre todo de estudiantes. Exacto. Manejo de anestesia, Doc, en cirugía oral. O sea, ¿cómo hacer una correcta técnica de anestesia para que el paciente no refiera una molestia? O sea, y ahora, te estamos hablando de esto, pero luego las complicaciones que conlleva la anestesia, Claro. que ese también es otro punto y otro tema que ahorita lo vamos a tocar. Así que en esa parte primero, Doc, ¿cómo podemos manejar y cómo le podemos explicar a los doctores un manejo adecuado de una técnica de anestesia para que no exista dolor? Sí, el manejo de dolor en cirugía es sumamente importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puedo ayudar yo con mis técnicas de anestesia? Primero, conocer la anatomía de mi paciente, para las estructuras anatómicas, Ujú. ¿sí? ¿Qué más? Radiografía, para ver todo por dentro, obviamente, ¿sí? Me gusta mucho apoyarme con AINES, ¿sí? Ah, sí. El uso de AINES una hora antes de que el paciente vaya a consulta a la cirugía, dale un ibuprofeno de 600, una horita antes, y vas a ver cómo tu técnica va a hacer una mayor efecto, ¿sí? Va a ser más eficiente. Exactamente. El factor psicológico, como lo comentaba hace unos momentos, que el paciente no vea, explicarle lo que va a sentir. Obviamente el paciente cuando tú infiltras anestésico va a sentir como hinchado, va a sentir como inflamado, y muchas veces el paciente se asusta porque es algo nuevo, ¿sí? Hay que platicar con él, hay que decirle que todo es normal para que no se asuste, ¿sí? Entonces esos son los parámetros que yo uso, combinar anestésicos, la famosísima articaína, no hay por qué tenerle miedo si el paciente está controlado o si está sano también. Entonces la articaína es muy buena, a mí me gusta mucho usarla con la lidocaína, la combino, no pasa absolutamente nada si combinas anestésicos. Entonces esas son las recomendaciones que yo les pudiera dar. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se combina ese tipo de anestésicos? ¿En un vaso o cómo lo...? No, un cartucho y un cartucho. Ah, ya. Yo uso técnica regional directa Ajá. con lidocaína, posteriormente refuerzo con articaína, Ya. y eso me trae resultados O sea, como maravillosos. medio cartucho más o menos. Exactamente, le puedes poner uno y uno, Uno y uno. o uno y medio, ¿sí? Yo cuando hago mi técnica regional directa, divido el cartucho en 3 partes, Ajá. ¿sí? Una para el dentario inferior, uno para el lingual y otro para el bucal, ¿sí? Ya posteriormente pongo intraligamenosa con articaína o en fondo de saco para reforzar por ahí la zona y el paciente no siente absolutamente nada. Sí. Me funciona de maravilla, nunca he tenido problemas, ¿sí? También otro tip que les doy, siempre revisen la tensión arterial del paciente, la presión, ¿sí? Porque muchas veces si se ponen un poquito por ahí, le da un poquito de taquicardia, ¿sí? Sí. Pero el paciente está controlado, está sano, no tiene por qué suscitarse eso, pero siempre, pues estar prevenidos ante cualquier situación. Pero a ver, también, por ejemplo, ese también es un tema a tratar y a tocar porque siempre se dice que un paciente que tenga la presión alta, pero no se menciona que esté controlado.
Si el paciente tiene la presión alta, no es candidato a poder realizar el tratamiento. Eso yo lo viví escuchando siempre en la licenciatura y era bien común como tal escuchar eso. Pero a ver, si tenemos un paciente que tiene la presión relativamente alta, pero que es controlada, pero estamos hablando alto, pero un poquito arriba de los rangos normales, se puede trabajar, ¿no? Claro que se puede, sí. Es otro de los mitos por ahí que se dice mucho. Exacto, a eso quería llegar porque eso es no sé si considerarlo tabú, no creo que sea tabú, sino que sí, como tú dices, es un mito porque está muy marcada esa regla de que no, si el paciente tiene arriba de 130 y tantos, no, ni lo toques. Pero Claro. digo, si el paciente está controlado, toma sus medicamentos, ya lleva una buena alimentación. Claro que sí, es una pregunta que me dices mucho. Ujú. Si el paciente está controlado, tú puedes atenderlo como paciente normal, ¿sí? Si el paciente no está controlado, pues no tienes por qué atenderlo. Primero que vaya con su cardiólogo, se medique, se controle y ya posteriormente tú lo puedes trabajar. Tanto Sí, pacientes hipertensos, diabéticos, sea cual sea la patología que el paciente presente. o también otro caso que también me tocó mucho en su momento cuando que ayudaba a los alumnos ahí en la facultad. Era muy común que llegaban los pacientes y que, es que, ¿sabes qué, doc? Yo tomo mi medicamento. Aquí lo tengo. Y me enseñaban sus medicamentos, su captopril y ese tipo de medicamentos para manejo de presión arterial. Y es que aquí yo tengo, y tengo mi receta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces también los pacientes, ya esas dosis ya no les hace Exacto. efecto. Y ahí también entra y otra parte de decirle al paciente que, ¿sabes qué? Ocupamos que vayas otra vez con tu doctor, con tu médico de cabecera, para que te pueda modificar la dosis o cambiar el medicamento, que es completamente normal. Ahí sí, en esos casos, sí entra esa parte que, ¿sabes qué? Exacto, interconsulta. Claro que sí. Exactamente, nos esperamos, mejor primero ve aquí Ujú. y luego ya regresas, sin ningún problema. Exactamente. Pero sí existe mucho ese mito y ese comentario de que es que, ¿sabes qué? Está arriba de 120/80. No, es que no lo puedo atender porque no tiene el 120/80. Exacto. Sobre todo, esto sobre todo va más para los alumnos que de licenciatura y de pregrado que nos escuchan, porque me ha tocado escuchar eso infinidad de veces. Se asustan con el paciente. Exacto. O sea, de repente digo, entendemos que es una vida, claramente, que siente, que le molestan las cosas, que le duele todo, pero hay que trabajar. Exactamente. Hay Sí. que trabajar. Sumamente importante también, Doc. La historia clínica, hago mucho hincapié, conocer a tu paciente, porque también hay pacientes que mienten. ¿Sí? Sí. Entonces, si tu paciente te firma y no te dijo nada, pues ya tienes algo que te ampare legalmente también. O sea, sumamente importante por si se llegara a suscitar alguna complicación. Entonces, siempre consentimiento informado, la historia clínica, conocer a tu paciente, saber qué tipo de medicamentos toma el paciente, porque muchas veces ni siquiera el paciente sabe lo que Sí. le da, ¿sí? O trae el nombre por ahí por un nombre diferente. Entonces, si el paciente no sabe qué tipo de medicamento, pues tú menos, ¿sí? Pídele al paciente que te lleve su cajita o que le tome una foto, ¿sí? También es sumamente importante conocer las dosis que está tomando el paciente para evitarte una complicación. Sí, que no haya problemas en ese caso con esa parte, porque sí es muy común que suceda. Y todavía siendo algo previo al tratamiento, o sea, no durante el tratamiento que nosotros estamos haciendo, digo, Ujú. hay complicaciones previas al tratamiento y durante el tratamiento Ujú. que Sí. son bien comunes. Y claro ejemplo, el manejo de anestésicos es fundamental y principal también entenderlo, porque si no entendemos esa parte, colocamos también una necesidad. Ahorita mencionaste esa parte de la articaína. La articaína, mucha gente que prácticamente se persina antes de poder usarla, o hace cuenta, le saca la vuelta. Tiene cajas de articaína y que, no es que escuché que era buena, pero también escuché que era muy tóxica la articaína, la famosa Arti. No, mejor utilizo mi pivacaína, siempre. Que si con vaso, sin vasoconstrictor. Y ya. No pasa absolutamente nada con la orticaína. Es un medicamento, un anestésico muy seguro. Tiene 2 vías de metabolización, entonces no es tóxico. Se excreta de una manera más rápida. ¿Sí? Sale del cuerpo de una manera más rápida y por ende pues es mejor. ¿Sí? Entonces si pueden usar orticaína, dependiendo obviamente del tratamiento. ¿Sí? Y el caso. Es un anestésico un poquito más fuerte, con un tiempo de duración mayor. ¿Sí? Entonces para
Tratamientos más invasivos como cirugías, extracciones, yo recomiendo ampliamente el uso de la articaína sin ningún problema. Y aparte tener bien estudiadita la técnica que vamos a usar de anestesia, porque eso también me tocaba ver alumnitos que estaban en su momento que querían hacer una cavidad en no sé, en un premolar y andaban anestesiando dentaria anterior. Y dices tú, híjole, o sea, no. O sea, el conocimiento y el estudio de este tipo de técnicas, fundamental. Exactamente. Sí. Ahora, Doc, otro tema también a tratar, las hemorragias. Hemorragias durante casos de cirugía. ¿Cómo los afrontamos? O sea, ¿cómo puede pasar? Porque es algo que sucede. Claro. Hay que hablarlo, o sea, y el doctor que se dedica a la cirugía y que te cuente que nunca le ha tocado una hemorragia, pues a lo mejor y ha de ser Un suertudo. un suertudo, ha de ser muy bueno, pero sabemos que es muy poco probable, pues, es muy común que pase este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Y que no se te empiece ahí a venir todo encima de que, híjole, la presión de que es que pues se me desangra más. O sea, ¿cómo afrontamos ese tipo de cosas, Doc? Sí, primero, pues siempre lo he dicho, mantener la calma, sí, decirle al paciente que todo está bien. Número 2, conocer de dónde viene la hemorragia. Muchas son hemorragias leves, son hemorragias pequeñas, sí. Hay métodos hemostáticos químicos y físicos. Podemos apoyarnos con gasas, sí. Podemos apoyarnos con una pinza hemostática pinchando el vaso, con algún punto de sutura en X, sí. Helfon, la famosísima esponja hemostática de colágeno, también nos ayuda bastante. Son parámetros, son opciones que nos pueden ayudar bastante para que haya un menor sangrado y reducirlo. Entonces, yo recomiendo mucho el Helfon, es maravilloso, es una esponja hemostática a base de colágeno. Tú la pones por ahí, pones un puntito en X para que no se salga y eso te va a ayudar bastante a que el paciente no siga sangrando. Sí, o sea, es como una esponja que se pone y absorbe, en este caso, Claro. la sangre. Y pues es como cualquier otra cortada de hemorragia que hay Exacto. en el cuerpo, no va a hacer presión y hasta que ya, Sí. ya no haga, ¿verdad? Sí, y otro de los errores que cometen muchos los estudiantes cuando ponen una gasa, que estamos deteniendo una hemorragia, es que ponen una gasa, se empapa de sangre y la quitan y ponen otra. Sí, y eso es erróneo. Tú pones tu gasa y se empapa y pones otra arriba de ella. Sí, no hay que quitarla. Sí, tú pones una y luego pones otra, y pones otra, hasta que tú veas que ya no hay sangrado. Sí. O sea, es todo durante lo mismo, o sea, no es quitar una, poner otra, quitar una, Exacto. O sea, es todo en el mismo bloque, aunque ya tengas 15 gas, pero es exactamente con eso. Sí, porque si tú te traes la gasita, te vas a traer el coágulo, ¿sí? Sí. Entonces siempre es importante, tú pones tu gasa, se te va a empapar de sangre obviamente, pones otra arriba, hasta que tú veas que ya no hay sangrado, ¿sí? Es una de las técnicas que me gusta mucho para disminuir o reducir el sangrado. Y aparte también digo, o sea, hacer énfasis que en este caso las hemorragias puede pasar puede ir de la mano de las complicaciones que ahorita mencionamos anteriormente, digo, puede ir desde cuando hacemos una extracción, una cirugía de un tercer molar, Claro. puede entrar directamente ahí. A lo mejor con la parte de la parestesia, no sé si entra ahí, a lo mejor tú me puedes aclarar un poquito más ese punto, si entra o no, se puede hacer una hemorragia cuando se hace una parestesia o de plano no. No, es muy raro. Ok. Bueno, y los otros tipos de complicaciones que estábamos viendo, o sea, no va tanto, o sea, no nada más es de que, corto y ya. Porque no, o sea, sí puede ir de la mano de otro tipo de complicación previo, o sea, todo está en cadenitas, o sea, está como que girando e englobando todo en un mismo ecosistema, así que tiende a ir combinado la parte de la hemorragia con otro tipo de complicación. Sí, eso es prácticamente 100% seguro, ¿no? Exacto. Así que, digo, ya vimos cómo en este caso afrontar este tipo de complicaciones. Ahora, Doc, en este caso, para la gente, digo, ahorita ya lo ha mencionado una parte de que mantener calma y todo, pero usted, en los cursos que ha ido y que le ha dado, en este caso a los doctores, ¿cuáles son los consejos que le da a la gente para que puedan manejar las complicaciones? O sea, estudiar, pero ¿qué tienen que estudiar? Artículos, libros, ¿qué hacen? O en el momento, ¿qué tienen que saber? ¿Cómo mantener la calma? O sea, ¿cuál es el protocolo que usted, Doc, sigue cuando se presenta una complicación?
¿Y qué consejo le daría a la gente que presente una complicación para que lo puedan llevar si se le llega a presentar alguna? Digo que no es desearle mal a nadie, Claro. pero que si llega a presentar una, ¿cómo la pueden afrontar ellos? Sí, primero que nada, el tip número uno y más importante, conocer a tu paciente. ¿Sí? Si tú conoces a tu paciente de pies a cabeza, conoces si toma algún medicamento, su condición sistémica, te vas a evitar y vas a reducir al mínimo una complicación. Entonces, tip número uno que les doy, conocer a tu paciente, saber qué tipo de medicamentos toma. Si toma algún anticoagulante, es sumamente importante también. ¿Sí? Si toma bifosfonatos también, antirresortivos, sumamente importante para que te evites alguna desgracia. ¿Sí? Básicamente eso, artículos, que lean artículos, sumamente importantes porque la odontología, tú sabes, Doc, va cambiando año con año. Siempre. Ya no es lo mismo que se veía en los años 80, entonces siempre, siempre ir actualizándonos, ir a cursos, ir a congresos, conferencias, siempre va a ser gratificante para tu paciente y para ti como doctor. Sí, al final de cuentas, mantenerte en constante actualización. Siempre eso es, pues, prácticamente el pan de cada día si quieres ser un doctor, pues, en constante evolución. Esa es la palabra. O sea, sí hay que estar en constante evolución para poder brindarle un correcto manejo y un correcto tratamiento a nuestro paciente. Yo creo que todos los pacientes es lo que quieren. Exacto. Quieren un correcto trato, quieren que su doctor esté preparado y tenga los conocimientos para poder afrontar en ese caso su problema o su inquietud, que sabemos que eso es a lo que va a la consulta. Así es. Así que esa parte es muy importante manejar también en este caso el estudio con los artículos, que pues de parte de cirugía hay muchísimos. Digo, yo que hago mucha parte de implantología, pues digo, hay muchísimos journals, me imagino que también hay journals de cirugía como tal, pues hay journals de implantología, que todo va de la mano como tal, desde cómo hacer elevaciones de seno, cómo hacer preservaciones alveolares, o sea, infinidad de cosas que nos ayudan, obviamente, leyendo y estudiando. Así es. Y digo, nunca está de más tomar un curso, digo, tú que das cursos, pues mejor que nadie sabes que pues hay doctores de todo tipo, desde los que ya traen un poquito de noción y hay doctores que pues van en ceros, pero traen esas ganas de querer todavía pues trascender y querer seguir nutriendo su conocimiento, ¿no? Exacto. Así que otra parte también de lo que me gustaría a mí también tocar es, ya vimos esa parte de las complicaciones, o sea, cómo lo afrontamos, cómo lo manejamos. Aquí ya, esta ya es una pregunta un poquito ya más personal hacia ti. O sea, ¿cuál ha sido como los casos que te han tocado donde ya sabes que he sudado frío, güey? O sea, ha estado bien cañón en este caso, tuvo esta complicación por este tipo de cosas que me llevó a hacer esto. O sea, un caso que tú nos puedas compartir a la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, ¿cómo algún caso que tú tuviste para poder desenvolverte y solucionar este tipo de cosas? Sí, claro. Que lo hemos hablado aquí, pues. Sí, sí, me pasó hace unos 2 años, Doc, nunca se me va a olvidar, obviamente, un enfisema subcutáneo, ¿sí? Yo anteriormente usaba mucho la pieza de alta para hacer ontosección, Ajá. ¿sí? La pieza de alta emana el aire por arriba, Ajá. ¿sí? Entonces, si tú no conoces esta enfermedad, este enfisema subcutáneo, pues te asustas, porque el paciente se empieza a inflar como globo, y tú dices, ¿qué está pasando? Pues el paciente se inflama de la nada. El paciente también se asusta y si tú no sabes, pues también te asustas. Afortunadamente, pues le pregunté al paciente, ¿te sientes mal? ¿Sientes taquicardia, tu corazón acelerado? Me decía, no, solamente siento la inflamación de mi cara, de mi rostro, ¿sí? Entonces dije, es un enfisema subcutáneo. ¿Qué se hace en este caso? Solamente masajes para que el aire vaya por sí solo saliendo. Se le da obviamente antibiótico al paciente. ¿Para qué? Pues porque el aire que sale muchas veces ya está contaminado y pudiera suscitarse alguna infección. Entonces solamente masajes, compresas al paciente, darle antibiótico y decirle que todo está bien, que no se asuste, que fue por el aire. En este caso un enfisema subcutáneo. Nunca se me va a olvidar porque nunca me había pasado, fue la primera vez que me pasó. Nadie está exento de complicaciones. Aquí lo importante es saber cómo resolverlas. ¿Cómo las afrontas? Cómo afrontarlas. Recordemos que somos humanos, nadie es perfecto, ¿sí? Pero si tú poco a poco vas aprendiendo, vas a saber cómo actuar en el momento. Y por ejemplo, eso
ahí cuando llega a pasar ese tipo de cosas, digo, le explicas al paciente, pero sabemos que hay pacientes de todo tipo. Hay pacientes que, pues, luego se Claro. ponen tensos y, pues, tratas de que, ¿sabes qué? Dame una solución, dame esa. Ese tipo de pacientes, sobre todo en esta parte de la cirugía, complicaciones, digo, es un poquito delicado esa parte, Claro. pero también o sea, cómo lo afrontas tú, cómo lo has afrontado. Digo, si te ha tocado en algún caso algún tipo de paciente así, con algún de este tipo de complicaciones, o sea, ¿cómo le explicas al paciente para que se le pueda calmar y que pueda entender esa parte? Porque también, te digo, pasa la complicación y lo primero que pasa el doctor es, se asusta, Ujú. suda frío Claro. completamente. Digo, entendible, súper entendible, pero si nosotros estamos de esa manera, se lo vamos a transmitir al paciente. Exacto. Y el paciente lo va a notar luego, de que, Ujú. oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Ujú. ¿Cómo le explicas al paciente sin alterarlo? Bueno, aquí yo siempre he dicho explicarle antes del proceso, en este caso quirúrgico, de lo que pudiera suscitarse, de los tipos de complicaciones que pudieran suscitarse en el acto, ¿sí? Si te llegara a pasar una complicación, explicarle al paciente, ¿sí? Siempre decirle que todo va a estar bien, que no se asuste, que esto va a pasar, es transitorio, para que el paciente se sienta un poquitito más relajado. A mí me gusta mucho sentar al paciente, hablar con él, ¿sí? Dependiendo del tipo de complicación que me haya ¿Previo pasado. o después? ¿Mande? ¿Previo o después? Después. Ah, ¿Sí? Ya que, por ejemplo, si me llegara a pasar una hemorragia, ponle unas gasas en lo que hace hemostasia, siéntalo, platica con él, interactúa un poquito para que se vaya sintiendo un poquito mejor. Esa vez que te platicaba el enfisema fue lo que hice, lo senté, le dije que ahorita iba a pasar, le empecé a sobar por acá, y a hacer masajes, perdón, para que saliera el aire, el enfisema, y ya le expliqué que era algo que podía pasar, en este caso por la pieza de alta, ¿sí? Y ya con eso, afortunadamente, los pacientes se han sentido más cómodos, más relajados y puedo retomar la cirugía. ya. Doc, pues ha sido un tema bien, Bueno, bien Raúl. muy bueno, muy interesante. Me gustaría que antes de terminar con la plática como tal, me gustaría que para la gente que nos está viendo, para los doctores, tanto estudiantes de licenciatura, que yo creo que son los que más pueden aprovechar este tipo pues de tipo o de comentario tuyo, ya con tu tiempo, tus años de experiencia, en este caso, pues con los cursos y toda la información que sabes. O sea, ahorita mencionamos qué consejo le podrías dar a los doctores, pero ¿tú qué le recomiendas a ese doctor que tiene esa pasión por la cirugía oral, pero que le saca un poco la vuelta por este tema que son las complicaciones? O sea, hay doctores que sí ven lo bonito, pero pues no entienden que pues, se pueden presentar estas cosas. Digo, y eso es en todas las Claro, especialidades. En rehabilitación, en en periodoncia, en todas. implantología, en todo estamos exentos a alguna complicación. Pero para alguien que quiere entrar de lleno a este tema, a esta rama de la odontología tan bonita que es la cirugía oral, o sea, Ujú. ¿tú qué le recomiendas a ese doctor o a ese alumno o a ese especialista que quiere todavía dedicarse más a esa parte? Sí, mi consejo número uno es siempre actualizarse, sigan estudiando, sí, no se desanimen. Todos iniciamos desde abajo. Aquí el chiste es que no te rindas y poco a poco, pues, lo van a lograr. Sí, va poco a poco, ¿no? Sí, es un proceso. Entonces, como todo proceso, inicias desde abajo y vas creciendo, vas creciendo. Complicaciones siempre va a haber, sí. Aquí lo importante es saber cómo aminorarlas, cómo resolverlas y solamente eso. Y poco a poco la experiencia te va a ir dando ese correcto manejo, que es lo ideal. Exactamente. Sí, nadie nace sabiendo todo, sí. La experiencia te va a dar las ramas y tú, conforme pase el tiempo, vas a ir creciendo. Pues Doc, agradezco que hayas venido, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un episodio. Para toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, importante que puedan hacer uso de este tipo de contenido. Digo, ha sido una plática muy nutritiva, con muy buenos consejos, que hasta eso yo mismo aprendí diferentes cosas que se pueden implementar en la práctica, en este caso en cirugía. Doc, pero antes de despedirnos, me gustaría que si por favor nos puedes compartir tus vías de interacción, tus redes sociales, para que si a lo mejor alguien está interesado
en mandarte un mensajito porque tiene duda relacionado a este tema, que le he quedado alguna laguna, alguna duda, te pueda contactar, te pueda preguntar, o en su debido caso, de tus cursos que normalmente llegas a en diferentes partes de la República, que puedan preguntar y puedan ver dónde te vas a estar presentando. Así que, no sé si nos puedes Claro que sí. compartir en este caso tus redes sociales o algún medio de contacto para que puedan contactar también por ahí. Claro que sí, Doc. Primero Ujú. que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy en Instagram como @dr.jorgemata y @odontologyestudent. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto me pueden mandar un mensaje y con todo gusto los apoyo. Y acuérdense también importante, el Doc está constantemente dando cursos en diferentes partes. Él es de Monclova, pero viene mucho también aquí a Monterrey, pero también ha ido a otras partes de la República, ha ido a Ciudad de México, o sea, ha ido a diferentes partes como tal de la República, así que pues estén también al pendientes porque luego el Doc a lo mejor en una de esas Claro. toca ir a su ciudad y pues ahí puede aprender donde, que tengo entendido que das temas de también de anestesia, ¿no? Sí. Anestesiología, cirugía, así que pues abarca este tipo, pues engloba mucho este tema de cirugía que los puede ayudar a todos bastante. Antes también de terminar, también es importante agradecer a toda la gente que ha sido parte de este proyecto, principalmente uno que ha sido Quintenses, que nos ha ayudado muchísimo con toda la distribución y la divulgación de este canal como tal para que pueda llegar a todos ustedes, en este caso directamente en Instagram, directamente en Spotify y también en YouTube, que han sido vías de interacción que nos ha ayudado bastante Quintenses. En la parte de abajo van a estar saliendo las vías de interacción, un número de contacto y sus redes sociales para que pues se puedan seguir nutriendo, que Quintenses sabemos que es de la editorial pues más grande de libros de odontología y que tiene siempre los mejores doctores. Y pues digo, agradecemos pues siempre la oportunidad de que ellos estén apoyando este tipo de pues de proyecto que sea para todos ustedes. Recuerden también importante, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, vernos y escucharnos también en todas las plataformas, que en este caso es Spotify y YouTube. Y pues lo más importante, no se les olvide siempre ser diferente, que eso es lo que hacemos siempre y cambiamos todos. Así que nos vemos a la próxima en un siguiente video y hasta luego. Bye.